Vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The Pharisees went out and took En counsel. aquel tiempo los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. When Jesus realized it, Pero Jesús se enteró, from that place, se marchó de allí many people followed y him. muchos le siguieron. He cured them all. Él los curó a todos, But he warned them not to make mandándoles que no lo descubrieran. This was to fulfill what had been Así spoken. se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Behold, my servant, Miren a mi siervo, chosen, mi my elegido, beloved in whom I delight. mi amado, mi I shall predilecto. place my spirit upon Sobre él he puesto mi espíritu, He will proclaim para justice. que anuncie el derecho a las naciones. He will not contend or No cry. porfiará, no gritará, Will anyone hear his voice in his no voceará por las calles. A bruised reed he will not La caña cascada no la quebrará, he will not quench. el pabilo vacilante no lo apagará, Victory. hasta implantar el derecho. Gentiles will hope. En su nombre esperarán las naciones. Verbum Domini. His mercy endures forever. Su misericordia perdura para siempre. 136. El Salmo 136 es un salmo que oramos para recordar la liberación Out of Egypt. de Egipto, The original deliverance. la liberación original del pueblo de Dios. So it's a psalm that we pray. We Así que es un salmo que oramos, que podemos orar cuando sentimos que estamos atascados. His mercy endures forever. Su misericordia perdura para siempre, Through the Red Sea. para recordar que Dios libera a su pueblo a través del Mar Rojo y que puede ayudarnos a atravesar cualquier prueba, cualquier tribulación en que nos encontremos. Endures forever. Behold, Su misericordia perdura para I siempre. have chosen my beloved. Miren mi siervo que he elegido, The passage from en quien me deleito. is what El is pasaje del profeta Monday. Isaías es lo que leemos el lunes de Semana Santa, Is justo cuando el Señor está comenzando su sufrimiento, steps into his passion. los primeros pasos en su pasión. Better translation of Una mejor traducción de siervo aquí would be obedient. sería hijo obediente Greek text. en el texto en original en griego. Obedient. Siervo queriendo decir hijo obediente, obediencia queriendo decir escuchar, hacer caso. Not just to listen, but act and Y no solamente escuchar, sino escuchar de forma activa, escuchar y luego poner en práctica. How often do we listen? Cuán a menudo escuchamos, Practice that. de hecho ponemos en práctica aquello que escuchamos. How does it go from here to here? The change of Como our mind. damos de aquí a acá, Here, out o of the way. de nuestro corazón a nuestra mente, o más bien de aquí a acá. No estamos en realidad escuchando, no tomamos en serio la voz de Cristo. Behold my obedient son, in whom Y I este es mi hijo obediente, a quien yo he elegido, mi amado, en quien me deleito. Obedience is a hallmark of La obediencia es un distintivo de la vida del Señor. the Hebrews says. La carta a los hebreos dice, He learned a obedience. pesar de ser hijo, aprendió obediencia de lo que sufrió. He was made obedient. Y cuando fue hecho obediencia y perfecto, Source of salvation. se convirtió en fuente de salvación para todos los que le obedecieron. Statement to the letter to the Hebrews is one of the most controversial Esta afirmación en la carta a los hebreos
Es una de las afirmaciones más controversiales en el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Aprendió obediencia y se perfeccionó en lo que sufrió. ¿Cómo puede Cristo, que es Dios Hijo, cómo puede aprender obediencia de lo que sufrió? En otras palabras, ¿cómo puede perfeccionarse Dios? ¿Acaso no era ya perfecto? La palabra que se utiliza para perfecto aquí es telos en griego, que significa final. Cristo terminó su telos, su propósito, su misión para la que fue enviado. Seamos claros, Jesucristo siempre fue perfecto. Siempre obedeció a su Padre. Cristo siempre fue moralmente perfecto en sus decisiones. Pero no fue sino hasta que Cristo cargó consigo todos los pecados de todo el mundo. In other words, Christ was sent to take on our sins. Y a través de su sufrimiento fue que cumple su meta. Aquel que es puro y perfecto nos reconcilió con Dios. Este era el telos de Cristo, su fin, la misión de Cristo. No human person could offer perfect atonement for sin. Ninguna persona humana puede ofrecer expiación perfecta por el pecado. Por eso es que precisamente en cada año, el día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo y por toda la clase sacerdotal y por todo el pueblo de Israel, quien se reunía en peregrinaje en el templo en Jerusalén cada año para esta ocasión. Y lo hacían porque sabían cada año que sus sacrificios eran imperfectos, incompletos, y lo hacían una y otra vez, cada año, para renovar su obediencia, para renovar la alianza. No human person could make perfect satisfaction for sin. Only God could. Una vez más, ninguna persona humana puede ofrecer satisfacción perfecta por el pecado. Solamente Dios es capaz de esto. Solamente uno puede salvar esa brecha. El Hijo de Dios, Jesucristo. Solamente el Dios hombre es capaz de tomar los pecados de cada persona humana que ha vivido y que vivirá y hacer expiación perfecta. Cualquier cosa que nosotros podamos ofrecer siempre es imperfecto. Cristo es el sacrificio obediente y perfecto al Padre. Y en la obediencia de Cristo aprendemos lo que quiere decir ser obedientes. Lo que quiere decir escuchar de manera activa. De manera que cuando nosotros escuchamos y nuestra obediencia nos cambia nuestras mentes en imitación a la de Él. Por eso decimos que Jesucristo es tanto sacerdote como víctima. En el sacrificio del templo, el sacerdote, los sacrificios obviamente eran separados. El sacerdote ofrece el sacrificio. Y esto es porque el sacerdote es aquel que ofrece el sacrificio a Dios. La carta a los Hebreos trata de explicar a la comunidad cristiana primitiva que Cristo es tanto sacerdote como víctima. Él es el sacerdote que ofrece y Él es la ofrenda al mismo tiempo. Hay que meditar sobre esto. Jesucristo es las dos cosas, sacerdote y víctima. He offers himself in obedience to the Father. Él se ofrece a sí mismo en obediencia al Padre. Es en el sufrimiento de Cristo que Él permanece obediente al Padre. Y nos muestra que Él es el sacerdote, Él es el mediador que logra la reconciliación con Dios.
Cristo siempre es obediente. He didn't learn obedience Él no aprendió obediencia for he para sí mismo, pues Él es Dios. who did he learn it for? ¿Para qué, para quién es que la aprendió? For us. Nosotros. Our sake. Con nosotros. He didn't learn it for himself. But he learned No lo aprendió por sí, sino para ustedes y para mí, en su humanidad, en su humanidad sacra. Aprende obediencia en la carne. He learns obedience in a similar way to Aprende obediencia de forma similar a la manera en que se hizo perfecto a través del sufrimiento. his obedience was not complete Su until obediencia no se completó sino hasta que puso en práctica his own experience. a través de su propia experiencia, a través de su propia ofrenda de su persona en su humanidad sacra al Padre. This should be Y esto every sort of trial. debe ser fuente de consuelo en toda tribulación. A God that identifies, Tenemos un Dios que se identifica con nosotros, God that knows un Dios que conoce el sufrimiento humano, un Dios que conoce el sufrimiento en la carne. Ha adquirido nuestra carne. this is the glory of Christianity. Esta es la gloria del cristianismo, That God has taken on que flesh. Dios ha adquirido carne. God is not an Dios abstraction. no es He's taken on flesh. una abstracción, This is ha adquirido carne y conserva su carne en el cielo para toda la eternidad. a God who dove into the deep end of suffering. A God who Dios, quien entró en la profundidad del sufrimiento, que probó de su propia medicina, como el venerable arzobispo Fulton Sheen dijo, much like a parent who muy similarmente a un padre que toma la medicina antes que el niño, because the medicine is a little bit porque la medicina es un poquito amarga. sometimes the parent before A the veces el padre, antes que el niño la pruebe, child know that it's okay to lo hace para que el niño sepa que está bien si la toma. God takes his own medicine, Dios toma de su propia medicina, his own suffering, his own death, su propio sufrimiento, su propia muerte. into Muere his passion in order to show us obedience. después de sufrir su pasión para mostrarnos obediencia, para que aprendamos obediencia de Él. An obedient offering he gives. The primary role of Christ's life on El earth papel principal de la vida de Cristo en la tierra es como víctima. learns obedience Él aprende obediencia y se vuelve perfecto en el sufrimiento al aceptar a todos los pueblos en su persona. Se convierte en la ofrenda que es agradable y aceptable a Dios. Una ofrenda obediente, una ofrenda humilde y obediente. Then the author to the Hebrews links Christ Pero luego el autor de la carta a los hebreos with our vincula Christ's transformation la perfección made perfect de la pasión de Cristo con nuestra salvación. was not just for himself, La transformación de Cristo this is for us. a través de su pasión no es solamente para nosotros mismos, sino que tiene consecuencias para toda la eternidad. For himself. Bueno, una vez más, nosotros aprendemos obediencia a través de la obediencia del Señor. Humanity. A Él no le hacía falta aprenderlo, pero lo hizo por nosotros. Los días sábados meditamos acerca de la obediencia de María, Mother of God. la Madre de Dios. In the fourth glorious mystery, we En ponder el cuarto the obedience of Our Lady. misterio glorioso, meditamos acerca de la obediencia de la Virgen para poner ante nosotros el ejemplo de obediencia. The main message might be is obedience doesn't El mensaje principal sería que la obediencia no nos restringe, sino que nos libera. obedience frees La us. obediencia nos libera para ser aquellos Doesn't para lo que fuimos creados. No nos restringe, realmente nos da libertad. free to Nos hace libres for ourselves para ofrecernos a Dios como Él se ha ofrecido por nosotros. and ponder this. Y mediten acerca de esto. And the Blessed San Virgin José Mary, y la Santísima Virgen María, models of obedience, como modelos de obediencia, law of Moses, a ser obedientes a la ley de Moisés, the temple, present las their leyes son culticas del templo, presentan a su Hijo como sacrificio en el templo aquel día. according to the law. They present their Según la ley, presentan a su primogénito para ser redimido.
There is enough to ponder here. Hay suficiente para meditar aquí, para meditar para toda la vida. La obediencia, el sacrificio. Él es el sacrificio perfecto y ellos ofrecen en obediencia a aquel que sería el sacrificio perfecto, tanto como sacerdote y víctima para nuestra salvación y la salvación del mundo. En la obediencia, la Santísima Virgen y San José presentan para redención a aquel quien había de redimir al mundo. Mediten acerca de eso. En la obediencia presentan para la redención a aquel quien redimiría al mundo entero. Lo presentan ante Dios. Our Lady is the one who had a front row seat. La Virgen tuvo un asiento en primera fila para cada aspecto de la vida del Señor. Action of obedience. Cada acción de obediencia, ella vio From his birth to his desde su nacimiento hasta su muerte, every step la obediencia, cada paso del camino. and Y ella lo vio, literally she saw him y take his first step. materialmente lo vio tomar su primer paso como niño. Y lo vio tomar su primer paso hacia el Calvario. Cada paso del camino. La Virgen, su madre, madre de Dios, madre nuestra, ve al Señor en obediencia, Laying down his life. And she was dar su vida. Ella estuvo presente en el Calvario cuando Él hizo esa ofrenda perfecta. Ella es la que contempló la cruz, contempló a su Hijo, watched him offer his life to the la miró ofrecer su vida al Padre, watched him draw his last breath. lo miró expirar su último aliento, lo miró I commend my decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. very shortly after Y muy poco después, one would ella es la quien dead son sostendría a su hijo muerto en sus brazos what he had done. y contemplaría lo que él había hecho por obediencia.